Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén mirando esto. Mi nombre es Valeria Bodetti y bueno, vamos a hablar un poquito de qué significa el uso de narrativas transmedia en educación. En primer lugar, aclarar que el concepto de transmedia es un concepto ajeno a la educación. Viene del campo de la comunicación, del campo de la semiótica. Entonces, que tenemos que tener cierta flexibilidad cuando lo usamos en el campo educativo y ver qué de ese lenguaje nos sirve a nosotros para usarlo precisamente con fines educativos. Entonces, vamos a decir que en principio una narrativa transmedia es una narrativa que se construye utilizando diferentes plataformas. Eso significa, por un lado, utilizar diversos modos semióticos, es decir, el texto, la imagen, el video, el audio, pero también usar lógicas presentes en las plataformas, como por ejemplo las redes sociales de video, las redes sociales de imagen como Instagram, etc. Entonces, el primer concepto que hay que tener en claro es que una narración transmedia es desde ya una historia expandida. Es decir, hay un núcleo central, que es el disparador de la historia que vamos a contar, y luego hay ramificaciones que se irán construyendo en función de decisiones, en este caso pedagógicas, y de la interacción que hagan los niños y adolescentes con ellas, o docentes también, según cuál sea el proyecto que queremos atender. Entonces, tenemos que pensar la expansión, pero también tenemos que pensar la concentración. En realidad se dice que una narrativa transmedia tiene dos movimientos. Uno es el de concentración y el otro es el de fragmentación. Entonces, primero vamos a tener que pensar cuál es la historia que queremos contar. Y acá hay que hacer una salvedad. Un proyecto transmedia pensado exclusivamente desde la narrativa, por fuera de la escuela, probablemente sea un proyecto que nos es muy lejano para abordar en las aulas, porque requiere toda una ingeniería precisamente de escritura de guión, de producción, etcétera, que no siempre vamos a poder reproducir en las escuelas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una historia que ya está construida, que se narra a través de diferentes canales y que el espectador o el tecnolector o quien consume esa historia va a tener que transitar por todas las plataformas involucradas para conocer la totalidad de la historia. No hay muchos ejemplos para contar, digamos, de eso, y vienen sobre todo del campo de la publicidad y del campo de las narrativas digitales. En el caso de la escuela, digamos, probablemente lo que podamos hacer es en realidad, a partir de un núcleo temático, hacer una narrativa transmedia en construcción, donde vamos a estar construyendo versiones de esa narrativa o posibles ramificaciones de esa narrativa. Vamos a ver específicamente dos ejemplos que les voy a mostrar en breve, que son lógicas, precisamente son las dos lógicas, digamos. En un caso, una pieza comunicacional que viene, digamos, es parte de un colectivo de comunicación en Colombia, y donde ellos construyeron unos ejes narrativos para diversas plataformas que después dejan un espacio para la interacción de los usuarios que vayan sumando sus propias voces a esa plataforma. Podríamos pensarlo también, la idea de cuentos de viejo, que entiendo que ustedes ya lo exploraron, donde precisamente hay un núcleo temático que ya está desarrollado y la gente se suma a esos ejes temáticos ya desarrollados. En el caso del siguiente ejemplo que vamos a ver, es un ejemplo de una narrativa construida en la educación, donde el núcleo temático es una obra literaria, ¿sí? Y a partir de esa obra literaria lo que se propone es construir fragmentaciones de esa obra. Y entonces es, bueno, cómo construimos los álbumes de Instagram de estos personajes, cómo construimos conversaciones entre ellos en una red social, cómo diseñamos como avatares, incluso en 3D, a estos personajes, digamos. Entonces, lo que hay ahí es un trabajo en expansión que es transmedia porque se utilizan distintas plataformas y distintas aplicaciones para desarrollarla, pero que es algo mucho más llevable al aula. Pero vamos a verla, ¿sí? Gracias. Bueno, este es el proyecto Cuatro Ríos, que como les comentaba es un proyecto colombiano que se basa en recuperar la historia reciente del conflicto armado en Colombia. Se llama Cuatro Ríos el Naya y vemos acá, el claro ejemplo, esta es la página principal
¿sí? Y es un ejemplo de convergencia porque está basado en 3 ejes. El primero y principal, que se lo ve por el tamaño más grande que los otros, es el cómic interactivo, una especie de video que se usa como disparador de esta historia. Luego tenemos hacia la derecha plataformas y expansiones de contenido, que es donde se cuentan, digamos, las diferentes formas en que esta historia se expandió para contarse en otros lados. En este caso no hablaríamos tanto de una fragmentación narrativa, sino más bien de una expansión narrativa, es decir, a partir de ese núcleo inicial, cómo se va expandiendo esa historia, por un lado, en plataformas propias, y por otro lado, del lado izquierdo, del icono principal, el flujo de la memoria, que es una invitación a que los usuarios formen parte de esta historia, reconfigurándola a partir de sus propias anécdotas. Vamos a navegarlo un poquito. En primer lugar, entonces, el cómic, ¿sí? Es un cómic interactivo, si lo vemos parte de una noticia, pero si lo vamos navegando vamos a encontrar este cómic que lo que permite, está todo el tiempo de fondo el ruido del río, que es bien interesante para contar lo que pasó. Ven que es bastante largo, digamos, y va relatando el hecho en sí. Luego, ¿cómo se expande esta narración? Van a ver que están rotas los links, pero pueden perfectamente navegarse el material. Entonces tienen la instalación, el cómic interactivo, tienen la idea del flujo de la memoria, que ahora lo vamos a explorar específicamente. Luego tienen el tráiler, digamos, de una instalación, un corto, digamos, animado, ¿sí? Que narra precisamente la historia, que si ustedes ven es parte de aquel cómic interactivo reconstruido, digamos. Por otro lado, se hizo una instalación, una exposición interactiva que participó la comunidad y esto recoge esa experiencia, digamos, ¿sí? A partir del maquetado del lugar, recoge la experiencia de la instalación interactiva. Finalmente, también aparece un disparador, dice, de contenidos, que fue a partir de recortes de prensa que aparecen en el blog, que ahora lo vamos a ver arriba. Recortes de prensa, fotografías que aportó la gente. Y finalmente hay una versión impresa del cómic que tiene contenido adicional a partir de realidad aumentada. Eso no es algo que podamos recorrer acá, ¿sí? Si vamos a la página principal, bien. El flujo, ven acá que está el blog donde se puede compartir, donde van ellos recopilando en realidad el contenido que les va llegando. Pero me interesa detenerme acá. El flujo de la memoria es la parte en la que está pensada que participen los usuarios. Cómo a través de contar en texto, dibujando o narrando su visión de ese hecho vivido en la historia reciente. Todo eso también va a ir alimentando tanto las redes sociales como el canal de video de YouTube como el blog. Este proyecto, a diferencia del anterior, es un proyecto directamente de transmedia educativo. Está directamente pensado para ser usado en las aulas y es transmedia en 2 sentidos. Por un lado es una propuesta que ustedes podrían tomar y seguir al pie de la letra y es un proyecto transmedia para llevar al aula. Pero por otro lado, como el proyecto en sí ocurre en diversas plataformas y se retroalimenta con la participación de los usuarios, es un proyecto transmedia en sí mismo más allá del contenido y la transferencia al aula. Así que es interesante de ver. Orson 80 parte de la idea de hacer versiones de La Guerra de los Mundos, el texto de Wells, y lo que propone es, a partir de la lectura del texto, buscar diferentes líneas narrativas para trabajar. Este es el portal, digamos, del proyecto. Ahí tenemos objetivos, tenemos estrategias de evaluación y tenemos recursos. Todos lugares valiosos como insumo para el docente. En el caso de los objetivos, incluso es interesante ver que están diferenciados los objetivos de aprendizaje de los propósitos del docente, ¿no? Como 2 sujetos diferentes o como 2 espacios diferentes.
tiene rúbricas y propuestas de cómo se evalúa, plantea ejes de trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo en el aula y fuera del aula también, digamos, pero básicamente tiene que ver con cómo integramos las tecnologías y estas lógicas de producción transmedia de los estudiantes al contexto del aula. Tiene actividades, tiene una propuesta de trabajo transmedia para el nivel primario y una propuesta para el nivel secundario y una propuesta para la enseñanza de lengua extranjera. En el nivel primario van a ver que tiene, digamos, el disparador es el mismo, que es la lectura del libro o de fragmentos del libro, y luego tiene opciones, ¿no? Entonces tiene una línea que tiene que ver con crear un juego de mesa y propone estrategias para crearlo. Tiene otra que ver con un juego interactivo que es usando Scratch, y la otra es un proyecto transversal que lo propuso una de las docentes y que debajo está bien descrito, que tiene que ver con recoger durante todo un año de trabajo algunas cuestiones vinculadas con la creación de personajes, etcétera, en relación al cuento. En el caso de secundario, directamente secundario tiene un portal en sí mismo, donde se plantea la página principal a partir de preguntas que son, la verdad es que muy motivadoras, digamos, la idea de qué es lo real, de cuál es la frontera entre la realidad y la ficción, cuál es el límite del juego. Y entonces propone partir de una investigación sobre el juego. Este es un formulario de Google, tiene distintas partes, y después un menú de actividades donde también tiene 3 opciones de actividades, ¿sí? Y es la idea de escribir un diario personal, por un lado, o un ensayo o reflexión o carta de lectores, es decir, ser parte del texto, ¿no? A partir de un tipo de escritura. Otra línea de trabajo tiene que ver con las representaciones gráficas, y entonces es compensar digitalmente cómo serían los personajes, cómo serían estos aliens, proponen incluso algunas herramientas de trabajo, y finalmente una tercera línea narrativa que tiene que ver con el uso de Instagram y la realización de un safari fotográfico y al mismo tiempo el Photoshop para editar, digamos, las imágenes, que podríamos nosotros también proponer GIMP, que es un editor de software libre. Esto, ¿qué nos permite, digamos? Otra vez vemos que hay claramente un lugar central que es el organizador y el ordenador de toda la información y todas las líneas narrativas que se van a abrir. Hay una galería que después muestra las distintas cosas, si se dan cuenta, ven, es de alumnos y de otros, en algunos casos de docentes, digamos que en este caso son alumnos porque no figura el apellido, si fuera el docente figura el nombre completo, que es, bueno, cuáles fueron los aportes de estos usuarios al proyecto. Hay un mapa también. Esto también es una estrategia muy útil para ver cómo se va estructurando este trabajo entre alumnos y docentes en función de un texto. Ahora lo vamos a ver cuando se cargue, que tiene que ver con todos los espacios en los que están interactuando docentes o grupos de docentes o de estudiantes, porque es como que se va alimentando de los proyectos que los docentes van llevando adelante en sus aulas, ¿sí? Creación de avatares, digamos, la idea de las parodias de los Simpson, y como en Twitter, porque en Twitter suelen compartir bastante tips y cuestiones para llevar al aula. En este caso, el proyecto lo que tiene de ventaja es que uno podría, cambiando el texto y diseñando un sitio propio en Google Sites, que de hecho es donde está diseñado, o en Wix, a partir de eso uno podría elaborar su propio proyecto transmedia teniendo ya una estructura prearmada, ¿sí? Que solo hay que llenar de contenido. Bueno, entonces algunas cosas muy importantes para pensar cómo planificar una actividad basada en narrativa transmedia. En primer lugar, el docente tiene que definir sobre qué tema va a trabajar, qué redes va a utilizar o qué plataformas va a utilizar, cómo va a expandir esa historia, cómo va a concentrar esa historia, es decir, qué herramienta va a nuclear todo aquello que vayan haciendo los estudiantes y qué quieren que aprendan los estudiantes de esto, qué quieren que hagan y qué quieren que aprendan, ¿sí?
a partir de esta historia. Estas serían como las decisiones que hay que tomar para poder planificar una actividad de este tipo en el aula. Ahora bien, la narrativa transmedia pareciera que es ilimitada en el tiempo, es decir, uno podría hacer una actividad que no termine nunca. En educación es importante que exista un cierre a esa actividad, porque los tiempos de la escuela son limitados. Entonces, en general, según la edad de los chicos, pero esto está pensado un poco más para el final de la primaria y el liceo. El final de la primaria me refiero a los últimos 3 años, y el liceo, tendríamos que pensar que un proyecto así debiera durar 4 semanas. 4 semanas es un tiempo en el que se puede desarrollar cada una de las estrategias articulada con todo el resto de las actividades de la vida escolar que no podemos suspender para dedicarnos solo a esto. Menos puede llegar a no alcanzar, y más puede llegar a diluirse demasiado y entonces perder el hilo. Lo que también es importante en la narrativa, y si fijamos en el caso de Orson, hay ejemplos de cómo evaluarla que me parece que debieran mirarlos bien porque son interesantes. Es necesario construir criterios de evaluación junto con los estudiantes, y es necesario transparentárselos al inicio del proyecto. Es decir, esperamos que ustedes hagan tales cosas, no sé, que puedan producir en uno de estos ejes narrativos una participación. Esperamos que puedan colaborar con los otros en la producción. Tienen que transparentarse al inicio de la actividad cómo va a ser evaluada esta actividad. Y lo que sería interesante es que le sumen a esta evaluación una dimensión social, que es evaluar el proceso entre todos, digamos, el proceso como grupo de aportes a esta narrativa disparadora con la que trabajaron. Bueno, espero que puedan desarrollar sus proyectos y que hagan cosas interesantes con los